esfuerzo, obvio, pero la palabra de Dios cuando habla de la carne está hablando del esfuerzo humano. Esa es la religión, el esfuerzo del hombre de alcanzar a Dios. Imposible, el hombre no puede alcanzar a Dios. No importa qué escalera pongan, no puede alcanzar a Dios. En cambio, Dios se inclina al hombre cuando el hombre cree, se humilla y clama a Él, creyendo que Él lo escucha. Dijo el salmista: con mi voz clamé al Señor. Resignadamente esperé al Señor. Confié en el Señor. Creí en el Señor y esperé en el Señor. E inclinóse a mí. Mi voz no era suficiente. Yo no podía llegar hasta su trono, pero Él se inclinó a mí. Inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hízome sacar del lodo cenagoso del lago de miseria. Él enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la roca y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y esperarán en el Señor. Y yo, dice el salmista, todo lo que hice fue esperar en Él. Resignadamente esperé en Él, confié en Él. Traté de salir del lago de miseria, del lodo cenagoso, pero ese lodo cenagoso es como el pantano, que entre más trata de salirse, más se sume. Y así es el humano. Entre más tratamos de salir con nuestro esfuerzo, más nos sumimos. La llave es, entonces, creer, confiar en Él, clamar a Él. Él me hizo sacar del lodo cenagoso. Él me hizo salir del lago de miseria. Él enderezó mis pasos. Él puso mis pies sobre la roca. Él puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Comienza la obra de Dios. Para obrar la obra de Dios tiene que ser Él el enfoque. Tiene que ser el Señor nuestro Dios. Tiene que ser nuestra ancla. Por eso el Señor no les dijo, pues, apriétense el cinto, abróchense el cinturón y esfuércense. Él dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la fe, es la confianza en Dios, la confianza en el Señor. Porfiad a entrar por la puerta. Hebreos capítulo 4 y verso 11. Vamos a leer el verso 11 y luego vamos a regresar a los versos anteriores para mirar de qué está aquí hablando la palabra del Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Comparemos esto con lo que acabamos de leer en Lucas 13. Porfiad a entrar por la puerta. Y aquí dice: procuremos pues a entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tengo la versión aquí en inglés, paralelo con la de español, y dice: procuremos pues, obremos, trabajemos, laboremos pues para entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad, porque la incredulidad inevitablemente lleva a la desobediencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible obedecer a Dios. La llave es la fe. Entonces, cuando está hablando aquí el Señor que porfiad entrar por la puerta, es que está hablando de entrar por la puerta por medio de la fe,
que entremos a ese reposo. Y vamos a mirar cuál es el reposo. El reposo es aquel que descansa en Dios, porque ha ejercitado esa fe, esa confianza, se recarga en Él y haya descanso para su alma. Entra en el reposo, o sea, entra en el camino estrecho. Tenemos que recordarnos, mi estimado hermano, de esto a diario, porque nuestra tendencia es nuestro esfuerzo. Tenemos que aprender a entrar en ese reposo, en ese descanso. Son toneladas de pastillas, de calmantes, de relajantes para nervios, para ansiedad, que toma la ciudadanía de este país anualmente. Y las estadísticas flaquear en la fe. Creo que ya hemos leído este capítulo, pero leámoslo de nuevo con esto que estamos diciendo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Dice una vez más la versión en inglés. En español dice, sino a aquellos que no obedecieron. Pero ya hemos entendido que la desobediencia es fruto de la incredulidad. La desobediencia desagrada a Dios y es el fruto de la falta de fe en Dios. Es falta de la confianza en Dios. Es la incredulidad la cual lleva a la desobediencia. Así que los que no entraron en su reposo fueron aquellos que fueron incrédulos y consecuentemente desobedientes. Y vemos que no pudieron entrar a causa de, aquí están los dos lenguajes, español e inglés, la palabra incredulidad. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Alguien podrá pensar, bueno, ya sabemos, conocemos de la fe. Oh, mi estimado hermano, tenemos que recordarnos a diario. Por eso oramos a diario. Por eso nos levantamos por la mañana y vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a los pies de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento. Nuestra capacidad ni en nuestra habilidad para funcionar en el nuevo día, sino que cuando lo buscamos a diario no es una demostración de nuestra fortaleza, más bien es una demostración de nuestra debilidad, pero también una demostración de nuestra confianza en su fortaleza, en su potencia. Así que así está escrito en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Éfeso, en esa expresión que todo mundo conocemos, los primeros versos que hablan de que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿cuál es la clave? Por lo demás, dice el apóstol en el verso antes de llegar a donde dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Otra versión dice, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esa es la clave. Esforcémonos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esa es la forma en que vencemos, es la forma en que podemos triunfar, en que tengamos la victoria entrando en el reposo. Por eso dijo el Señor, muchos van a procurar y no podrán. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo para guardar y hacer y cumplir. No se puede, mi estimado hermano. El esfuerzo es subyugar la carne, amortiguar la carne y
a atrevernos a confiar en aquel que no vemos con nuestros ojos naturales, al cual que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. La palabra entrar, procurad pues entrar, porfiad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí está la respuesta. Muchos querrán y no podrán. Estos quisieron entrar, pero no pudieron. Esta escritura en Hebreos clarifica Lucas 13, donde dijo el Señor, muchos procurarán y no podrán. Vemos que no pudieron entrar, quisieron entrar, procuraron entrar, pero no pudieron a causa de incredulidad. Esa es la clave para entender la escritura en el Evangelio de Lucas. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. ¿Cómo es que nos apartamos? ¿Cómo es que nos endurecemos? En la incredulidad. Capítulo 3 y verso 12 del mismo libro a los Hebreos. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es que alguien se aparta? Es por la incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una mayor parte del tiempo, el cristiano que cae en esta trampa no es aquel que no quiere servir a Dios, que no quiere agradar a Dios. Hacer lo que yo tengo que hacer. Y cree que su parte es, cuando menos, hacer 10% de las obras. No. Nuestra parte, mi estimado hermano, es confiar. Aventarnos incondicionalmente en los brazos del Señor. Fácil decirlo, pero ahí está la lucha. Entonces dice el cristiano, o viene el diablo y le pone en su mente, no, tú no puedes merecer algo de Dios hasta que tú te hagas algo bueno para que le caigas bien una vez más a Dios. Entonces aquel cristiano fiel o que ama al Señor dice algo que no debía de haber hecho, pensó algo que no debía de haber pensado o hizo algo que no debía de haber hecho y se siente mal, culpable. Y entonces, en lugar de arrepentirse al instante y decir, perdóname, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, tiene tanta pena y tanta vergüenza que se siente indigno de hacerlo. ¿Y qué es lo que hace? Entonces se agacha y dice, tengo que hacer algunas cosas buenas por unos 2, 3 días, quizás ayuno un día o 2 días, hacer algo para una vez más granjearme con el Señor, y ya que tenga unos 2, 3 días de hacer bien, entonces vengo delante del Señor. No, ese es fuego extraño, es venir ante el Señor trayendo nuestras propias justicias. Eso es imposible. Al instante en que el creyente peca, al instante voltear hacia el trono y decir, perdóname, Padre, y creer que el Señor perdona. Porque no está jugando aquel cristiano. No estoy hablando de los que juegan. No. Estoy hablando de los creyentes que están en serio, que quieren agradar al Señor. El enemigo quiere que pierda su fe. Pero vamos a mirar qué tan importante es creer y confiar para que podamos entrar en ese reposo, para que podamos entrar por la puerta estrecha, angosta. Gloria a Dios. Y ahí encontraremos descanso para nuestras almas. No importa qué tan grande y tan negra sea la tormenta a nuestro alrededor, podremos tener reposo.
porque los que confían en el Señor no serán avergonzados. Dios les bendiga. Le invitamos, amado hermano, a que participe en nuestra línea de oración en vivo todos los días, de lunes a viernes. Está un grupo de intercesores, 40-50 hombres y mujeres, orando cada día, cada mañana, por diferentes peticiones. Los primeros 40 minutos oramos juntos y luego entro yo a 20 para las 6 y saludo a todos, una palabra de ánimo, como también tiempo para peticiones. Marque el número 209-255-1000. Código de acceso 197154, signo del número. Una vez más, 209-255-1000. Acceso 197154, signo del número. Los invitamos a nuestros servicios de celebración y predicación los domingos en el 960 Fifth Avenue, Avenida Quinta, Chula Vista, California, a las 4:30 de la tarde. Ministerio Restauración los invita a que estén con nosotros